Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El mundo de la microbiota, es apasionante y la verdad es que profundizar es bastante complicado porque requiere muchísimas horas de estudio. Dentro de esos estudios recientes relacionados con la microbiota se relacionan las emociones. ¿Podría la felicidad estar relacionada con tu microbiota? Parece mentira cómo esos bichitos que conviven con nosotros pueden estar implicados en tantas facetas de nuestra salud, de nuestra calidad de vida y de nuestro bienestar, llegando a influir incluso en nuestras emociones. De hecho, la relación que existe entre la microbiota y el cerebro es conocida ya hace mucho tiempo, pero a veces esos mecanismos que se relacionan con la aparición de emociones, sentimientos, formas de pensar diferentes no está tan clara. Sí es verdad que también se relaciona las alteraciones en la microbiota con alteraciones psicológicas, como por ejemplo la ansiedad, el estrés podría estar relacionado también de alguna manera, pero no siempre se conocen, como os digo, esos mecanismos, aunque los estudios sobre la microbiota avanzan año a año, día a día, podríamos decir, y lo que hoy conocemos, mañana puede ser diferente, o lo que hoy no conocemos, lo podemos conocer dentro de un tiempo, un periodo más o menos largo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a veces todo aquello que hablamos de la microbiota puede sufrir variaciones, incluso ampliaciones. Podríamos estar hablando de más relación con otros procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a ver un poquito qué ocurre a nivel de esas sensaciones de felicidad, o más que de felicidad, de bienestar. Es decir, que yo me encuentre bien conmigo misma y además pues sea capaz de disfrutar de todo lo que hago. Pues parece que la microbiota tiene un papel bastante importante en esas sensaciones o en la generación de esas emociones. Por un lado, se ha visto que la generación de la hormona de la felicidad, la serotonina, está relacionada con nuestra microbiota intestinal. Es decir, nuestra microbiota influye en la generación, en la cantidad de serotonina que se produce en nuestro cuerpo a través de los precursores de la serotonina que nosotros ingerimos a través de la dieta, como por ejemplo el triptófano que obtenemos de algunos alimentos, se genera serotonina. ¿Vale? Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Hay alimentos que dan la felicidad, ¿no? Podríamos asemejar, ¿no?, por esa síntesis más favorable de la serotonina. ¿Qué alimentos? El plátano, el chocolate, los frutos secos, las semillas, los huevos, son alimentos que favorecen esa síntesis de serotonina. Pero es que actualmente sabemos que parte de esa síntesis o esa transformación de esos precursores tiene lugar en la microbiota, y por lo tanto la microbiota está directamente relacionada con esa regulación hormonal que tienen nuestros sentimientos favorables, ¿no?, nuestras emociones buenas que nos hacen encontrarnos más alegres. Pero además no solo eso, es que las diferentes familias asociadas a ese sentimiento más favorable, más de felicidad, también se van identificando poco a poco. Y hay microorganismos a los cuales se asocian con un mayor sentimiento de felicidad. De ahí podríamos decir que incluso personas que siguen el mismo patrón alimentario, con una dieta similar,
que puedan tener poblaciones distintas de microbiota en su sistema digestivo podrían tener más sensación de felicidad o menos. Evidentemente esto es algo, vamos a decir, subjetivo totalmente, ¿no? Hay personas que igual con poquita generación de serotonina y con una microbiota no tan favorable se encuentran mucho mejor que otras personas que necesitan como si fuese más estímulo. Pero sí es verdad que las alteraciones en la microbiota intestinal nos pueden generar sentimientos no tan favorables o emociones no tan favorables, y a veces pues, personas que se encuentran más tristes, más depresivas, como solemos decir comúnmente, no quiere decir que tengan depresión, sino que parece como que todo se les hace bola, cualquier tontería se les hace un mundo, pues podría tener cierta relación con su dieta. No solo con su dieta, sino que esa dieta estaría relacionada también con el desarrollo o con el crecimiento de diferentes familias de microorganismos que habitan especialmente en el sistema digestivo, sobre todo porque es la zona donde se acumula mayor cantidad y variedad de microbiota. De ahí que se hable frecuentemente de microbiota intestinal, aunque la microbiota está presente por todo nuestro cuerpo y está perfectamente interconectada entre sí, mandándose señales continuamente. Por eso muchas veces un problema digestivo o una disbiosis, una alteración en la microbiota intestinal, se puede trasladar a síntomas, por ejemplo, en la piel. Y a veces igual no notamos tanto esos síntomas digestivos, sino que lo que primero nos hace llamar la atención, esa señal de alarma, puede ser un problema que aparezca, como os digo, en la piel, al cual habría que buscar esa causa o ese origen en el sistema digestivo, en la microbiota intestinal. Y aquí está demostrado que dietas, por ejemplo, dietas muy ricas en carbohidratos simples, que aparentemente nos dan la felicidad, sin embargo, no se relacionan con esos microorganismos, sino al contrario, que realmente nos hacen encontrarnos mejor o nos generan con más facilidad esas emociones felices. ¿Y qué utilidad le encontramos a esto, ¿no? Porque todos estos estudios, claro, están muy bien, pero hay que saber interpretarlos y llevarlos a la práctica diaria. Y esto es algo que podemos experimentar cada uno de nosotros con diferentes patrones alimentarios y ver cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Hay personas que se encuentran muchísimo más enérgicas, mucho más activas, mucho más felices, con un mayor consumo de alimentos vegetales, y sin embargo hay otras personas que se encuentran mucho más activas, mucho más felices, mucho más despiertas, mucho más fuertes psicológicamente, cuando tienen un menor consumo de vegetales y un mayor consumo de alimentos de origen animal. ¿Esto qué quiere decir? Que igual el tipo de microorganismos que están en ese momento beneficiosos en cada persona, como es diferente, es como nuestra huella dactilar. La microbiota es diferente en todas las personas. Tenemos que buscar cuál es el alimento o el patrón alimentario que más nos beneficia y que nos hace encontrarnos mejor. Y ahí podemos encontrar también diferencias, aunque es verdad que los estudios nos dicen que una mayor variedad en el tipo de alimentos de origen vegetal, en el tipo de fibra que obtenemos a diario, provocan una mayor variedad o una mejor salud de la microbiota intestinal. Hay personas a las cuales el consumo de verduras especialmente les puede resultar no tan beneficioso, y sin embargo un consumo moderado de esas verduras acompañado de un consumo de alimentos de origen animal les resulta más beneficioso. Es decir, ¿qué hacemos actualmente o qué tratamiento dietético podríamos hacer para mejorar nuestro bienestar, nuestra sensación de felicidad? En primer lugar, favorecer el consumo de aquellos alimentos ricos en triptófano, los he citado al principio,
y, por supuesto, tratar de mejorar la salud de la microbiota, ya que va a ser la encargada de transmitir también esas señales. ¿Con qué alimentos? Con los que nos hagan sentirnos mejor. Es que es algo tan particular, tan personalizado, que debemos aprender a conocernos a nosotros mismos y dejar de hacer caso a recomendaciones generales. Evidentemente hay una que no podemos olvidar, que es evitar el consumo de alimentos procesados que alteran siempre el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra microbiota, y favorecer el consumo de alimentos frescos y naturales. Dentro de toda la gama de frescos y naturales, las proporciones que a cada uno de nosotros nos resulten más beneficiosas. Si tuviésemos que ser un poquito más concretos y por deciros algunos nombres, ¿no?, de microorganismos presentes en la microbiota que probablemente nos irán sonando, al igual que nos suenan los lactobacilos, ¿verdad? Porque además están presentes en el yogur y son los microorganismos que ejercen de barrera defensiva en nuestra microbiota. Firmicutes, Bacteroidetes, Coprococcus, son nombres que probablemente nos van a ir sonando cada vez más porque irán apareciendo asociados a esos beneficios para la salud. De hecho, estas familias son las que se van asociando a esos sentimientos de felicidad, ¿no? Y muchas veces asociado también a la producción de ácidos grasos de cadena corta, de los que yo os he hablado también en otras ocasiones, que son, podríamos decir, un subproducto de la digestión de los alimentos por parte de la microbiota, que genera esos ácidos grasos, como por ejemplo el butirato, que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y ese bienestar, ¿no? Que el bienestar lo tenemos que identificar no solo por salud física, sino también salud psicológica, asociada también a ese sentimiento de felicidad. Así que ya veis lo complicada que resulta el estudio de la microbiota y la cantidad de implicaciones que puede tener en nuestra salud mental. Así que espero que os gusten este tipo de vídeos, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.